Bienvenidos al canal Viajando con Buda. Hoy empezamos un nuevo formato, un formato de recomendación de libros que por una u otra razón me han gustado mucho. En el día de hoy traemos el libro Leyenda de Buda, del escritor, profesor y experto en filosofía oriental Juan Arnau. Por cierto, el propio Juan Arnau ha querido colaborar en este vídeo, por lo que podremos escuchar su propia opinión e igualmente podremos escucharle leer un pasaje de este libro. El libro en cuestión relata la historia de Siddhartha Gautama, el Buda. Basándose en textos clásicos del budismo, Juan Arnau compone un maravilloso relato lleno de poesía y espiritualidad. No es esta la mirada escéptica de un científico, sino que el autor se rinde completamente al estilo de la leyenda, donde más allá de los hechos concretos, lo importante es la enseñanza que se obtiene, la pasión en contar las cosas, pero sobre todo la impresión que deja en el lector, en el oyente. No podemos olvidar la gran importancia de las leyendas, de las historias en la cultura humana. Las civilizaciones han sido tejidas con ese material. Leer este libro es volver al espacio mítico de escuchar una historia junto al fuego en una noche estrellada. Alguien que tiene el don de la palabra habla y los otros escuchan embelesados. Ya desde las primeras páginas podemos sentir ese sabor de la leyenda. Una reina tiene un sueño donde un elefante le introduce en el costado la trompa. Entonces el rey manda llamar a los sabios del reino. Los sabios del reino predicen que sin duda la reina está embarazada y que el niño que espera será un gran rey. Sin embargo, el más viejo y sabio de todos los magos permanece callado ante estos presagios. Y finalmente exclama: no será un gran rey, será uno de los más grandes sabios que ha visto la faz de la tierra. Y esta es la historia que podemos leer en este magnífico libro. La vida, el relato de la vida de uno de los más grandes sabios que ha visto la faz de la tierra. La historia de un hombre que nació hace 2500 años y que sin dejar de ser analfabeto dejó una impronta brutal en la historia de la humanidad. Su padre quería que fuera un gran gobernante y por ello le protegió absolutamente de la realidad. Pero sin embargo, Siddhartha Gautama termina viendo la realidad de la vida, la vejez, la enfermedad, la muerte, y eso produce una inmensa conmoción en él. Nada volverá a ser igual, pero es sobre todo enfrentarse a la muerte lo que le marca profundamente. Permitidme que lea un pequeño pasaje de cuando se enfrenta a la muerte. ¿Es esa ley propia de ese hombre o es el fin de todas las criaturas?, preguntó el príncipe. Ese es el destino final de la vida, última experiencia de todas las criaturas, ya sean hombres de clase alta o baja, anfibios o pájaros, depredadores del bosque o seres marinos. Al oír hablar de la muerte, Siddhartha experimentó por primera vez, a sus 29 años, el amargo sabor de la impermanencia. Un escalofrío recorrió su médula y, a punto de desfallecer, apoyó su espalda en la baranda del carro. Más tarde, cuando se encuentra a un hombre errante que ha dejado atrás sus bienes para buscar la verdad, su destino aparecerá claramente frente a él. Él también será un buscador de la verdad. Hoy, siglos más tarde, estamos aquí hablando porque aquel joven, de alguna manera, encontró una verdad que todavía perdura, que ha traspasado culturas y siglos. Este fantástico libro nos lleva de nuevo a aquella época y nos permite conmovernos y entender a aquel joven obsesionado por encontrar la verdad. Pero dejemos al autor, a Juan Arnau, que nos cuente un poco de este libro y que nos lea unos breves pasajes. Hola a todos, soy Juan Arnau, autor de este libro, Leyenda de Buda. Es un libro escrito a partir de 3 leyendas sánscritas, Lalita Vistara, Mahavastu y Buddhacharita, y se han utilizado también otros textos de Udana y de los sutras budistas, tanto
de la escuela Theravada como del Mahayana. Pero bueno, fundamentalmente se ha hecho a partir de esas 3 leyendas sánscritas. Y bueno, me gustaría, para presentaros un poco el libro, leeros uno de los capítulos. Se titula El prodigio de las lenguas. Estando el Buda junto a los amigos del Dharma en la arboleda de los mangos, en los alrededores de Nalanda, 2 hermanos de origen brahman, dotados de dulce voz e instruidos en la pronunciación de los Vedas, se dirigieron al maestro en estos términos. Numerosos son los monjes de la comunidad y numerosos sus orígenes, sus clanes, sus familias y sus lenguas. Cada uno de ellos corrompe la palabra de Buda utilizando su propio dialéctico, su propio modo de expresión, sus propios refranes y fábulas. Permítanos el maestro poner la palabra de Buda en chandas, en verso sánscrito métrico, de modo que el Dharma se recitará cantando, con el rigor con el que se recita el Veda. A lo que el maestro contestó: sería desacertado limitar el Dharma como sabéis es la doctrina, a una única lengua. El Dharma se encuentra libre de la vanidad del idioma, libre de los prejuicios de aquellos que se atan a la letra y no al significado. Para ellos la selva de las palabras se erige como una muralla. En verdad el Dharma rompe las barreras entre las lenguas. La red del pescador existe debido al pez. Una vez atrapado el pez, se puede prescindir de la red. Las palabras existen debido al significado. Una vez atrapado el significado, se puede prescindir de las palabras. No dudéis en enseñar la doctrina en tantas lenguas como encontréis, para que su sonido alcance a todos aquellos que pueden entenderlo, ya sean Magadhis, Kashis, Kosalas o Lichavis. Hablad con calma y sin prisa. Evitad las palabras que no entiende la gente común. Sed diligentes y pacientes. Tan enemiga de la doctrina es la palabra afectada como la palabra vulgar. Y recordó que en una ocasión, encontrándose en el lago Mandakini, mantuvo una conversación con 4 poderosos reyes. Y al describir los pasos que se han de seguir en el camino hacia el despertar, pronunció las primeras frases en sánscrito, que era la lengua que podían entender, y luego utilizó un dialecto local para que los demás pudieran entender lo que decía. De este modo, todos los presentes pudieron entender y abrazar la doctrina. Y los que le habían escuchado reflexionaron: en verdad la palabra de Buda es ligera, no pesada, grácil, amena, no aburrida. Tiene ritmo, pero no se canta. Huye de la pomposidad de los himnos y las afectadas entonaciones de la recitación védica. Huye de toda exageración y retórica. Pronunciando un único sonido, el Buda hace llegar su mensaje a todos los seres, y cada uno lo recibe de acuerdo a sus entendederas, y todos sienten que se dirige a ellos personalmente. En verdad, la palabra de Buda es fundamento de todos los sonidos. Muchas gracias y espero que el libro os guste.